Eres hermoso. Amén. Por favor, tomen asiento. Qué gusto saludarlos a todos. Mateo capítulo 6, por favor, versículo 33. Seis 33. Quiero hablar un poco, solo un poco, acerca de la justicia de Dios. ¿Ok? 6:33. Gracias a Dios. Dice la palabra del Señor, un versículo que muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de toda la necesidad económica y todo lo que hay en este mundo en cuanto a necesidad, dice la Biblia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios, todas estas cosas os serán añadidas. Busca el gobierno de Dios, dice, el reino de Dios y su justicia. Hay varios aspectos de la justicia de Dios muy interesantes, muy importantes que tenemos que ver. Pero en lo particular quiero hablar de dos aspectos de la justicia. Obviamente hay un pasaje en la Biblia, en la Escritura, que Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios, esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, somos justificados por la fe. Pasa un asunto muy importante, amados. A veces, nosotros como hijos de Dios, déjenme usar una palabra, ¿no? Déjenme usar, nos auto boicoteamos. No sé si me explico en esta expresión. O sea, somos un boicot contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que si nosotros somos justos es por medio de Jesucristo. Pero muchas veces nosotros queremos basar nuestra justicia en nosotros mismos. Y por eso hay días en los que nos sentimos bien, plenos, arriba, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque hemos tenido días, déjenme decirlos, buenos. Pero hay días en los que nos sentimos hasta el piso muchas veces. ¿Por qué? Porque hemos tenido días complicados, difíciles, en los que hay veces que dicen por ahí, llueve sobre mojado, ¿no? A veces pasa así. Pero son circunstancias de la vida. Pero dice la palabra de Dios que yo soy justo por medio de Jesucristo. Amén. Y entonces en esos días que tuve alguna situación, algún problemilla, hasta me pude haber enojado y todo eso, siento que no soy digno ni merecedor de muchas cosas. Y muchas veces hasta oramos, Señor, sabemos que no somos dignos, pero aquí estamos. Eso se llama autoboicotearse. Eso se llama actuar en contra de ti mismo, aunque lo hagas en oración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice
que Jesucristo y el sacrificio de Jesucristo, la obra de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, a mí me ha hecho justo. Amén. Y a ti te ha hecho justo. Entonces, esos días que fluctuamos, que vamos para arriba y para abajo, son días en los que nosotros no hemos entendido que tenemos que caminar en fe. Caminamos en fe. Nosotros queremos estar, que esté todo en paz, todo tranquilo, todo bien, para decir, ok, entonces sí estoy recibiendo y entendiendo lo que el Señor dice. No es así. Mire, le voy a... Si yo no meto mi dedo en mi mano, los ojos y en su contrato, yo no voy a creer. ¿Quién era eso? Vamos a explicar. Todo el mundo sabe que es Tomás, ¿no? Entonces, Tomás recibe de Jesucristo misericordia porque le dice, ven, mete tu mano. Cree. De eso estoy hablando. ¿De cuál eres tú? De que el día no anda tan bien y andas tú mira, dicen por ahí arrastrando que la cobija. ¿Por qué? Porque quieres ver para entonces creer. Y puede que Dios tenga misericordia de ti como la tuvo con este muchacho. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Con Tomás. Y te permita ver. Pero dice el Señor, no es así. La relación correcta con Dios no es así. Luego, pero mire, luego dice la Escritura, a mí me sorprende mucho. Cuando nosotros leemos Mateo 25, por ejemplo, dice la palabra del Señor que los soldados que estaban ahí, eran soldados romanos, ¿estamos? Los soldados que estaban ahí, dice que vieron, cuando Jesús muere, dice que hubo un gran terremoto, cuando Él entrega el Espíritu, que el cielo se nubló, hubo un gran terremoto, todo se movió, las piedras, los sepulcros se abrieron, y ellos dijeron, cuando vieron eso, ¿qué dijeron? Verdaderamente, este era hijo de Dios. Me sorprende que creyeron. Los soldados, al ver esa manifestación, creyeron. ¿Vale? Pero también dice la Escritura, ahí mismo, ya vamos en Mateo 26, dice la Escritura que los soldados también experimentaron otra manifestación de Dios muy poderoso, que es la resurrección de Jesucristo. Entonces los soldados van con los escribas, con los fariseos, con los maestros de la ley, todos los religiosos judíos, y le dicen, Jesucristo resucitó. Vino un ángel, movió la piedra. Y dice la Biblia entonces que los sacerdotes, los escribas, los fariseos, toda esa élite religiosa tuvo entonces la oportunidad, fíjese, de ir a ver y decir, wow, nos equivocamos. Me arrepiento y creo, pero no lo hicieron. Dice la Biblia que sacaron la billetera y le entregaron mucho dinero a los soldados y les dijeron, digan que los discípulos vinieron y lo robaron de noche. ¿Cómo es tremendo el asunto que los soldados, ante una manifestación de Dios, creyeron? Pero los religiosos, ante una manifestación de Dios, aún más endurecieron su corazón y no creyeron. La pregunta aquí es, ¿de cuál eres tú? Y lo que Dios quiere es que tú creas a la palabra.
Dice la palabra del Señor, es que todo esto ustedes lo acaban de leer y lo acabamos de leer aquí, por eso no cito todos estos pasajes. Dice la Biblia que Jesús llegó con los apóstoles y les recriminó que no creyeran ¿a qué? A las Escrituras. Vea, no creen a las Escrituras, de eso estamos hablando. De que la manera correcta de relacionarnos con Dios y de caminar en la justicia de Dios es que nosotros creamos ¿a qué? A las Escrituras. Es que lo leo y yo lo creo. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que vivamos plenos, que vivamos felices. Es que hay que entender lo que Dios dice. La Biblia no dice que nosotros no vamos a vivir una vida sin persecuciones, no dice eso la Biblia. Pero dice la Escritura que pese a las persecuciones y al ataque y a las críticas, a las murmuraciones y todo que murmuran de nosotros como de malhechores, dice la Biblia, pese a eso el gozo del Señor siempre estará en nuestras vidas. Pese a eso la victoria del Señor siempre será una manifestación en nuestra vida. Somos justos. Amén. Y de todo lo bueno que Dios nos dé somos merecedores. Amén. Y de muchas cosas que nosotros no experimentamos, no las experimentamos, no porque no seamos justos, sino porque no hemos creído. ¿Estamos? Segundo, hablando de la justicia. Vamos por favor al libro de Mateo. Muy importante esto. Ahí está en el Mateo. Y quiero leer con ustedes aquel pasaje donde Jesucristo, en capítulo 3, el versículo 13, que también ya lo hemos leído y seguramente aquí ya lo leímos, seguramente usted también, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: mire, ese es nuestro tema. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. ¿Cuál es nuestro tema? La justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Quiero leer esto porque es un dato importante en lo que vamos a ver hoy. Subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dato importante para lo que vamos a platicar. ¿En qué momento el Espíritu del Señor vino en forma de paloma sobre Jesús? Después de bautizarse. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, pregunta: ¿por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Porque él sabía que era menor. ¿Alguna otra palabra, alguna otra opinión? Okay. Sí, imagínate, también su bautismo era para arrepentimiento, ¿no? A ver, Jesús, ¿de qué se iba a arrepentir? ¿Por qué Juan le decía: no, el que debe bautizar eres tú? ¿Por qué? Porque sabía que era el Hijo de Dios. Porque dice que no era digno de desatar las sandalias de sus pies encorvado. ¿Quién más dice? ¿Por qué Jesús, por qué Juan no quería bautizar a Jesús? ¿Alguna otra opinión? ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿Perdón?
¿Juan el Bautista? ¡Wow! Es así, te dejaste ir con Toño. Ah, bien. No, obviamente no. Si alguien tenía autoridad en ese tiempo, era Juan el Bautista. No, por supuesto que el atelón, ¿no? Él tenía una autoridad tremenda. Tan tremenda era su autoridad que a todas las autoridades que tenían mucho peso en Israel, todas las autoridades religiosas tenían mucho peso en Israel. Es más, eran la autoridad de Israel. A todos ellos les decía generación de víboras. Se siente, vea, voy a tomar esa expresión. Él se siente inferior. Por eso le dijo, no, tú, ¿por qué se sintió inferior? Esa es mi pregunta. La adoración ya dijo, porque vio que era el Hijo de Dios. Sí, obviamente no sabía el asunto de la justicia, pero no me responde en mi pregunta de por qué no lo quería bautizar. Adoración ya dijo, pues vio al Hijo de Dios. Sí, es lo que mismo decía Laurita. ¿De qué se va a arrepentir Jesucristo? ¿Algún otro asunto? Ok. Les hago una pregunta más clara. Cuando Jesús viene a Juan para ser bautizado, ¿Juan ya sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios? Bueno, les voy a leer en la Biblia que no. ¿Vale? A todos. Y esto nos va a ayudar mucho a entender por qué Juan no quería bautizar a Jesús. Y por qué Jesús dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Ahí está, es importante esto. Juan capítulo 1, por favor. Dice, Juan 1:19, a partir de ahí vamos a leer y les voy a mostrar que la escritura dice que cuando Jesús vino a ser bautizado, Juan no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Dice, este es, ya lo tienen, 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Tremendo, porque dice la Biblia que multitudes salían hacia Juan para ser bautizados. De hecho, Juan, usted sabe perfectamente bien que era hijo de un sacerdote, o sea, Juan debía haber ejercido el sacerdocio, pero él lo rechazó, se fue al desierto, estuvo solo, dice la Biblia que comía langostas, pura proteína, y miel silvestre. Y se vestía pieles y cuero. O sea, un olor muy agradable no tenía. Así que no salían a verlo por su aroma, sino porque vieron que tenía una autoridad dada de Dios. Entonces, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Sí? Porque tenía tal autoridad que en un momento determinado la gente creía que era el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Recuerden que eso era una profecía, ¿de acuerdo?
enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él entonces confiesa que es ese profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes, de vosotros, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Póngame atención. ¿Estamos? ¿Me está siguiendo? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Y yo no le conocía. A ver, repitan todos. Y yo no le conocía. ¿Estamos o no? Mas para que fuese manifestado a Israel, mire, para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. ¿Cuándo conoció que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cuando descendió el Espíritu en forma de paloma con él. Entonces, antes de bautizarlo, ¿sabía? A ver, todos. A ver, antes de bautizarlo, ¿sabía que él era el Hijo de Dios? No. ¿Cuándo se enteró? Cuando lo bautiza, sale del agua, viene la paloma y dice: el Hijo de Dios. Pero fue hasta ahí. Esto es importante para lo que estamos hablando en cuanto a la justicia. No queréis, el pastor ya se fue del tema. No, seguimos hablando de la justicia. Y es importante, así es que no se duerma. Dígale que está al lado: no te duermas, que viene lo mejor. ¿Vale? Dice, mire lo que dice el 33. Dice, mire lo que dice el 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, el Padre, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Ve? Vuelvo a hacer entonces la pregunta de hace rato. Juan está bautizando y ve venir a Jesús. ¿A quién vio venir? A su primo, porque era su primo. 6 meses menor. Pero entonces, ¿por qué no? A ver, soporten la tentación de leer y pónganme atención. ¿Por qué entonces no lo quería bautizar? Él no sabía que él era el Hijo de Dios. Él vio venir a su primo. Sí se pasó, Sarita. Sí, o sea, dice Juan que él no lo conocía como Hijo de Dios. Él lo conocía como primo. No, nadie creía en Jesús. No, Sergio, no.
No, nadie creía en Jesús en ese momento, en ese tiempo. En otra parte no sé quién dijo y no sé lo que dijo, pero algo dijo. Miren, no, no, no. Sí. Es bien importante, es cerca de aquí. O sea, tenemos que entender esto. Juan sabía una cosa sabía Juan, una sola cosa, que Jesús provenía de parte de Dios. Eso lo sabía claramente. Porque tanto la mamá de Juan, ¿cómo se llamaba la mamá de Juan? A ver, Elizabeth, como la mamá de Jesús, María, eran primas. Y ellas, si nosotros, por ejemplo, leemos Lucas, cuando Elizabeth recibe la visita de María, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, en el vientre de su madre, sin haber nacido, saltó ¡pum! Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezó a profetizar. Es aquel pasaje tan famoso que dice, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y ya luego de Santa María, Madre de Dios, eso ya es añadido. Sí. ¿Sí? No, pero es famosísima esa frase, ¿no? Y entonces empieza a profetizar sobre Jesús. Entonces también María se queda sorprendida y dijo, no soy digna de que entre la madre del Señor a mi casa. O sea, porque empieza a profetizar acerca de Jesucristo. Entonces, Juan sí sabía que Jesús era alguien muy importante. No sabía que era el Hijo de Dios. No sabía a qué dimensión, pero sí sabía que era un hombre importante. Pero estaba claro, Juan también tenía claro una cosa. Una cosa tenía clarita, 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 que a él también Dios el Padre lo había enviado. Porque dice, a mí el que me envió a bautizar me dijo esto, prepara el camino del que viene tras de ti, porque ese que viene tras de ti es primero que tú. Pero no sabía a ciencia cierta quién era. Podía haber pensado Juan, Jesús es parte importante del plan como yo, Juan. Y todo, pero no sabía quién era el Hijo de Dios. Y Dios le dio una señal. Yo te voy a decir quién es. En un momento tú lo vas a bautizar y al que veas que desciende sobre él el Espíritu y posa sobre él, ese es. Entonces, ve venir Juan a Jesús y dice, bueno, este es importante en el asunto. Y es mi primo. A diferencia de los escribas y los fariseos que cuando venían a ser bautizados, Juan les decía, ¿y ustedes a qué vienen? Hipócritas, generación de víbora. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Arrepiéntanse primero. Hagan obras dignas de arrepentimiento. No, si ese Juan era tremendo. Tenía autoridad, pues. Ese no se andaba por las ramas, tenía autoridad. Y entonces ve venir a Jesús y dice, no, 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 yo sé, no sabía que era el Hijo de Dios, pero sí sé que eres alguien importante. Bautízame tú a mí. Porque tú no eres peleonero como yo, tú no eres bravucón como yo. El Juan era bravo. Y Jesús entonces le menciona, no, porque es necesario cumplir toda justicia. ¿Y eso? Entonces, ¿qué es la justicia? Obedecer, sujetarse a autoridad.
¿Qué tenía que hacer Jesús con Juan? Sujetarse a su autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Padre lo había puesto. El Padre lo había puesto. Por eso dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo te será añadido. Wow. Dice, Marcos capítulo 1. Marcos 1:14. ¿Cuándo inicia Jesús su ministerio? Pregunto. ¿Cuándo comienza Jesús su ministerio? Cuando encarcelan a Juan. Y lo dice aquí el versículo 14. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Qué interesante. Es que es sumamente interesante que Jesucristo no comenzó su ministerio, porque él es el Hijo de Dios, más joven. Jesús no comenzó su ministerio, ni siquiera después de que fue bautizado con el Espíritu Santo. Jesucristo, después de que fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿a dónde lo guió el Espíritu Santo? Al desierto. Ayunó 40 días, 40 noches. Después de ahí, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús después de eso? ¿La verdad? Nada. ¿No hizo nada? ¿Qué hizo Jesús? Esperó. ¿Qué esperó? La señal del Padre, la indicación del Padre. ¿Por qué Jesús no comenzó su ministerio cuando Juan estaba en función? Es bien interesante esto, ¿no? Porque Juan era la autoridad. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Sí, pero él sabía que Juan era la autoridad. Y entonces él, ni siquiera como Hijo de Dios, podía oponerse a la autoridad. Se lo voy a volver a decir. Jesús sabía que ni siquiera él, como Hijo de Dios, podía oponerse a la autoridad dada por el Padre. Y esto es lo poderoso de la justicia. Esto es justicia. Wow, el día que entendamos esto y se revele en nuestro espíritu, muchas cosas van a cambiar en nuestro espíritu y en nuestra vida. Entonces, todo lo que tenía que hacer Jesús era esperar. En el momento en que Juan es encarcelado, es la señal de Dios. Ahora vas tú. Jesús no lo quitó. Otra vez, escúcheme, Jesús no lo quitó. Por eso si usted ve Mateo lo dice. En el momento en que Juan fue encarcelado, Jesús empezó a predicar. Marcos lo vuelve a decir. En el momento en que Juan es encarcelado, Jesús entra en acción. Ahora me toca. ¿Eso cómo se llama? Justicia, amados. Es lo justo. Es la justicia del reino.
Cada que tú o yo nos oponemos a una autoridad, estamos siendo injustos en el reino de Dios. No solo espiritual, también terrenal. Sí. Bueno, Noé, nosotros sabemos perfectamente bien que la Escritura dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo entendemos esto. Pero no estoy hablando de eso y todos sabemos esto. No, pero esta no fue pregunta. Primer pregunta. Espérame tantito. Nosotros sabemos perfectamente bien, cualquier joven de aquí sabe, que si el papá le dice, ya no vamos a seguir a Dios, así es que tú tampoco vas, él dice no. No. Yo hice un pacto con Dios. Yo hice una entrega a Dios. Si tú no, es tu asunto, ahí sí no. Tú no me puedes prohibir a mí amar a Dios y alabar al Señor. No me lo puedes prohibir. Porque una autoridad mayor, que es Dios, te está diciendo. Por eso a los apóstoles cuando les dijeron, les prohibimos predicar el evangelio, ellos dijeron, es que no podemos, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo entendemos. Pero en una ocasión dice la Escritura que el sumo sacerdote, cuando están juzgando a Pablo, le dice el sumo sacerdote al soldado que estaba ahí, le dice, abofetéalo, y que lo abofetea. Y entonces Pablo se voltea con el que dio la indicación y le dice, ¿por qué me golpeas, pared, sepulcro blanqueado? Le dijo. Y entonces se levanta otro y le dice, ¿por qué maldices al sumo sacerdote? Y Pablo dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Y aún cita Pablo ese versículo y dice, perdón, yo no sabía que era el sumo sacerdote porque la Escritura dice, no vas a maldecir a un príncipe de tu pueblo. No lo vuelvo a hacer. Me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. Y siendo que lo estaban golpeando injustificadamente. Pero porque la Escritura dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, Pablo dijo, yo tampoco lo voy a hacer. Pero eso no significa que si le dijeran, ya no prediques el evangelio, dicen, no, porque un mayor ya me mandó el evangelio. Aquí hablamos de la justicia, aún de autoridades civiles. Que si la autoridad dice mañana, todos 30% ya no va a ser el IVA el 15, el 20, sino va a ser el 30, pues hay que pagarlo. Es que es injusto y se lo roban, páguelo. Sí, 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 sí. Entonces aquí el asunto, en cuanto a la justicia, es por ejemplo con los padres. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Dice la palabra del Señor que cuando un hijo se casa, ya salió debajo de la autoridad de sus padres y ahora sí es otra familia. Por eso tiene que irse a vivir a otro lado. Por eso no puede estar en la misma casa, en el cuartito. No. ¿Sí? No. Porque es otra familia.
híjoles, cuando siguen viviendo ahí ya se metieron en un desorden completamente. Ya se hizo una mezcolanza rara, no buena, llena de problemas, que no honra a Dios, definitivamente. Por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Dejar, ¿qué es? Dejar. Es que hay ciertas palabras que no necesitan interpretación, necesitan ejecución. ¿Estamos? Entonces, mientras el hijo esté en casa, tiene que cumplir toda justicia y sujetarse a la autoridad puesta por Dios. Aunque en el ejemplo que acabamos de poner, Jesús sabía que él era más poderoso que Juan, sabía que era el Hijo de Dios, sabía que tenía mucho más capacidades que Juan, pero dijo, no, Juan es la autoridad. Puede pasar igual en el caso de los hijos. Ahora el hijo ya está más alto, más fuerte, más guapo, más inteligente, más capaz, ya terminó la carrera y el otro, pero dice la Biblia, tienes que sujetarte a la autoridad. Amén. Eso es justicia. Yo deseo con todo mi corazón que los que están aquí, ustedes jóvenes, adultos, un día ustedes me den una barrida en conocimiento, en calidad de vida espiritual, y ustedes vivan una plenitud de Dios poderosa, pero tendrán que sujetarse. Hasta que Dios encarcele a este, y entonces el otro ya puede llegar. Hasta que Dios quite, Dios quita. Ya se acabó el tiempo, Juan. Y no lo quitó a Juan por pecador, ¿o sí? No, terminó su tiempo. Juan, si alguien hizo su función en esta tierra, fue Juan. Por eso, ¿cómo sé que Juan cumplió su función? ¿Qué habló de él Jesucristo? ¿Qué habló de él Jesucristo? Díganme qué dijo Jesucristo de él. ¿Qué salieron a ver al desierto? Dijo Jesús de Juan. ¿Una caña meneada por el viento? No. ¿Un profeta? Les dijo, yo les digo, más que un profeta. Y yo les digo que hombre nacido de mujer, nadie ha sido más grande que él. Aleluya. Si alguien cumplió su función fue Juan, pero no fue quitado por pecador. No fue quitado porque ya quítenlo, porque este cuate ya no lo soportamos. Ya quítenlo porque la verdad no la hace. Es chafa. No. Simplemente su tiempo terminó. Y se retiró a que le cortaran la cabeza y vivir para siempre en el reino de Dios de una manera gloriosa. Así. Quitémonos también esa idea, de que alguien es removido solo por pecado. Por eso cuando alguien se sale de su casa y se casa porque en su casa hay problemas, llevó los problemas a su otro matrimonio. Debe de salir de su casa porque su casa es una bendición enorme, es algo hermosísimo, pero es mi tiempo de salir. Son cosas que hablan de la justicia de Dios. Amén. Ahora sí, Noé, todas las que quieras. Ajá. Conocía a Jesús como su primo, como alguien venido de Dios, pero no como hijo de Dios.
Sí, sí, es muy buena pregunta esa. ¿Por qué? Porque aún Juan, fíjese qué interesante. Es bien interesante la pregunta. Por primera vez hace una pregunta buena Noé. Déjeme decirle. Eso ya es digno, ¿no? De un crecimiento. Sí, sí, sí. Buena pregunta. Felicidades. No cabe duda que la insistencia de tu esposa sobre ti ha dado fruto. Gracias, Lucy. Eso. Preguntas buenas, respuestas a ver cómodas. Fíjese que bien interesante lo que pregunta Noé, porque dice la escritura que estando encarcelado Juan, le pregunta, le manda a sus discípulos y le dicen, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? Claro, ¿por qué? Porque desde un principio, desde bebés, Juan supo que Jesús venía de parte de Dios. No sabía quién era, solo sabía que venía de parte de Dios. Después, cuando es ya bautizado Jesucristo, él da testimonio de que él vio descender el Espíritu de Dios como paloma y dice, es el Hijo de Dios y es el que bautiza con fuego. ¿Sí sabía eso? Sí, pero había todo un plan. ¿Cuál era el plan? Redimir. Él dice, ese Cordero de Dios. Claro, ve a Jesús. Juan ve que Jesús pasa el tiempo y nada. Entonces, Juan le manda a preguntar, sé que eres hijo de Dios, sé que eres el Cordero de Dios, sé que vienes de parte de Dios, lo sé todo esto, pero contéstame, ¿eres tú o esperamos a otro? Yo no estoy dudando de que eres hijo de Dios, pero en el plan completo de Dios no entiendo si eres tú o es otro. Y esto es bien interesante lo que está preguntando Noé. Porque ¿quién era Juan? Dice la Biblia que era un profeta. Jesucristo dijo que era más que un profeta. Y ni aún a Juan Dios le reveló el panorama completo. Entonces métase esto en su cabecita. Todos metámonos en nuestra cabeza esto. Y repita conmigo, nadie tiene el plan completo. ¿En dónde está el plan completo? Escúcheme, en la iglesia. Por eso una parte la revela a ti, otra parte a él, otra, y usted se quedó en su casa. Y usted me dio pena decirlo. Imagínense Juan, oye, yo les dije que él era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, y tengo una duda, no sé si es el otro, pero me da pena preguntarle. No, fue y le dijo, ve y pregúntale. Y Jesucristo le dijo, ve y dile. Los ciegos ven, los sordos oyen, los demonios son echados fuera y el evangelio es predicado a los pobres. Y ya fueron, le dijeron y cuál entendió. Ah, bueno, entonces sí es. A nadie, ni siquiera a un profeta, ni siquiera a alguien que es más que un profeta, sabe el panorama completo. El panorama completo está en toda la iglesia. Está en toda la iglesia. Nosotros queremos que venga un profeta y nos diga santo y seña de todo. No, Señor, así no son las cosas. El panorama completo está en toda la diversidad. Por eso dice la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gracia de Dios, muchas formas. Y le volteé a ver al que está al lado y vea una de las formas de la gracia de Dios. ¿Ya? Ya lo, ahora volteé a ver otra, a otro lado, esa es otra. Son multiformes la gracia de Dios. Porque él vio lo que ustedes dijeron, él vio un primo
que sabía Juan que venía de parte de Dios y que de qué se va a arrepentir él. No quería bautizar, no porque fuera hijo de Dios, porque él se enteró hasta después del bautismo, pero él sí sabía que venía de parte de Dios y dijo, tú eres, o sea, Jesús, te conozco de toda la vida. O sea, vivieron juntos, pasaron su niñez juntos. Y él lo vio que él era alguien de Dios. Yo sé que eres alguien de Dios, eso es lo que sé. Supo que era el hijo de Dios hasta después que lo bautizó. Pero él sabía que era de Dios y veía su comportamiento. Así como veía el comportamiento de los escribas y de los fariseos que les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas. Así igual vio a Jesús y dijo, no, pues es que tú eres. Pero no porque fuera el hijo de Dios, sino porque él veía una extraordinaria persona que venía de parte de Dios. Exacto, no, tú a mí, Jesús, no. Es necesario cumplir toda justicia, porque tú eres la autoridad y yo me tengo que someter debajo de la autoridad puesta por Dios. Aunque Jesús sí sabía que él era el hijo de Dios. Y es el importante de este mensaje. Jesús sí sabía que él era el hijo de Dios. Y le dijo, no, me tengo. A ver, si Jesucristo se sujetó a la autoridad, nosotros, amados, sí, Jesús sabía que él, déjeme hablar, en cuanto a jerarquía era mayor, pero ¿quién era la autoridad en ese momento? Es que esto es sumamente interesante. Es como si yo le digo, miren hermanos, la próxima semana yo no estoy, pero le pido a fulano, por favor, encárgate, y dos, tres, pero ¿cómo pone al hermano? Vamos a poner que yo pongo a alguien que ni leer sabe, y no sabe ni leer, y siempre se está durmiendo en los cultos, ya está viejito, que pongan los jóvenes llenos de energía. No. Quien camine en la justicia de Dios se va a alinear con esa persona y decir, ¿qué hacemos? No, ¿saben qué? Todos siéntense, todos nos sentamos. Pero el que no esté alineado a la justicia de Dios va a empezar a juzgar. Pero ¿por qué lo pone a él? Que si ni sabe. Y empieza a haber rebeldía. De hecho, no empieza a haber, hay rebeldía en el corazón y se manifiesta. Por eso Jesucristo dijo, no, es necesario cumplir toda justicia. Aunque yo sea superior, pero tú eres la autoridad hoy. ¿Sí, Lina? Lucas, ajá. Ajá. Así es. La madre de su Señor. Sí, ella lo que sabía era que era Señor. Y lo estaba profetizando. Dice que el Espíritu de Dios vino y empezó a profetizar todo eso. Hasta ese momento ella obviamente se enteró también, pero sí sabía que él era alguien muy importante. Por eso también, cuando Jesús viene a Juan, Juan ya tenía una referencia de que Jesús era un Señor, pero no sabía que era el Hijo de Dios. Él se enteró, no sabía de qué tamaño era el Señor, sino hasta después que Jesús es bautizado. Eso dice la Escritura. Ok. Bueno, sí. Ya regresó. A ver. Miren, dos cosas. Es bien importante esto, amados. Dos cosas dice la Escritura. La primera, dice la Escritura que Jesús les hablaba a toda la gente por parábolas.
Y entonces los discípulos les dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesucristo les dice, para que no entiendan. ¿En serio? Sí, porque está tan endurecido su corazón que es mejor hablarles así, que no entiendan nada, para que oyendo no entiendan. Dice, pero a ustedes que son mis discípulos, sí les es dado a conocer los misterios del reino. Amados, si somos discípulos, el meditar las Escrituras y el tener una vida de oración para que el Señor revele las Escrituras es fundamental. Hay muchísimas cosas que yo creo todas las personas leemos y decimos, Señor, ¿qué estás diciendo acá? Y pasa uno tiempo delante del Señor, Señor, ¿qué está pasando? Para eso es la oración, para eso es la intimidad con Dios. Segunda cosa, la Escritura dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo dice Pedro. Entonces, ¿a qué se refiere ninguna interpretación privada? Amados, que la Biblia es su propio intérprete. ¿Vale? O sea, no puedo yo decir, pues yo creo que dices, no, que dice la Escritura, que me ayude a interpretar lo que la misma Escritura dice. Esa es la regla de oro de la interpretación de la palabra. La Biblia es su propio intérprete. ¿Sale? Usted lee, usted dice, pero yo creo que es esto, pero después dice, pero esto está en contrario de lo que dice la Escritura, entonces no es esto. Tenemos que entender. Esa es la regla de la interpretación. ¿Vale? Amén. Sí, por supuesto. Sí, así es, así son las cosas. Así son las cosas. Muchas veces nosotros leemos algo, no, pero ¿por qué? Lo cerramos. Y cuando tú cierras eso, no lo puedes vivir porque no se hace carne en ti. Cuando el Espíritu Santo lo revela a tu espíritu, está hecho. Está grabado a fuego, eso no se lo quita a nadie. Nadie te lo va a quitar. Nadie, porque está grabado a fuego en nuestra vida. Es muy importante entender eso por eso. Por eso es fundamental entender para qué es la oración. Intimidad con el Padre, no, Señor, dame esto y ayúdame para rapidísimo. Ya acabé de orar, ya me voy. Esa oración no sirve, pero para nada más que para estresarte un poco más. Dice la Biblia, medita de día y de noche. Para mí, la meditación es algo que la iglesia tiene que redimir. La meditación lo hablan muchos sectores, ni siquiera religiosos. El meditar, obviamente con todas sus tonterías que eso conlleva. Y entonces a nosotros los cristianos nos dio miedo hablar de meditación. Pero es algo que hay que redimir, porque meditar es un llamado de Dios a nuestra vida, en la presencia del Señor y en su palabra. Y usted debe de entender que eso se hace como dijo Jesucristo. Aquí tengo mi hojita de esta semana. ¿Se los puedo leer? Es que siempre la escribo en una hoja y luego la pego en mi cuaderno, pero hoy no lo pegué. Dice, Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo hoy muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo lo que puse fue, Jesucristo me enseña a orar. 1, muy de mañana, aún oscuro. Qué bendición la noche. Yo le decía ayer a mi esposa esto. Estoy empezando a amar la noche. Qué bendición la noche y qué bendición la oscuridad. Dios la creó para muchas cosas hermosas. Bendita noche. Yo puse esto. 2, lugares solos, quietud, sin ruido. Y yo puse, busca la quietud siempre. Eso es meditar. Y para eso es la meditación.
oscurito, silencio. Ahí el Señor tiene muchas cosas que enseñarle al ser humano. Amén. Gloria a Dios.